En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos papás, en este día vamos a respondernos a esta pregunta. ¿Qué significa la ascensión del Señor? Jesús, aquel que era el Hijo de Dios eterno, se había hecho hombre en el seno virginal de la Santísima Virgen. Y aquel que había salido de Dios, ahora volvía a Dios. Él que había nacido pobre en un pesebre, había vivido entre nosotros, predicado, hecho milagros. Había fundado la iglesia, había confiado la iglesia a los apóstoles. Se había quedado con nosotros en la Eucaristía, habiendo padecido, muerto y resucitado, a los 40 días asciende al cielo. Este que vuelve a Dios es el que antes salió de Dios. Pero aquí está lo más lindo de esta fiesta, que es lo que hace que nosotros podamos respondernos a esta pregunta. ¿Qué significa la ascensión del Señor? ¿Qué sucede ese día? Ese Jesús que vuelve al Padre ya no vuelve solo, vuelve con nosotros. El pecado había cerrado para el hombre las puertas del cielo. El horizonte del hombre había estado hasta ese momento en la muerte. Pero cuando Cristo resucita y asciende al cielo, introduce en la gloria de Dios nuestra pobre humanidad. Qué maravilla es podernos decir que la ascensión del Señor es nuestra propia victoria. ¿Cómo hemos de entender entonces esta fiesta? ¿Qué es la ascensión del Señor? El Señor nos introduce con Él en la gloria de su Padre. Por eso, cuando asciende, hace que nuestro corazón pueda ahora aspirar a ese cielo que Él nos ganó. San Pablo dice: tengan puesto su corazón allí, donde está Cristo el Señor. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, los versículos del 4 al 11, San Lucas describe ese momento en el que Jesús, convocando a sus discípulos, delante de ellos es ascendido al cielo y de pronto desaparece de su vista. Y ellos se quedan mirando. Parecía que Jesús se les iba para siempre. Y sin embargo se le aparecieron dos ángeles que les dicen: miren, ¿qué hacen allí mirando al cielo? A ese mismo Jesús a quien ustedes han visto subir, un día le verán volver. Y esto es para nosotros lo importante de este día. ¿Qué es la ascensión del Señor, nuestra victoria? En el cielo está puesto nuestro tesoro para que en el cielo pongamos nuestro corazón. La campana, esa que escuchamos sonar nosotros 3 veces al día, a la mañana, al mediodía y a la tarde, recordándonos que el tiempo está marcado por la presencia de Jesús. El tiempo, ese que se había cerrado a la gracia de Dios, se abrió cuando Cristo entró. Cuando ustedes escuchan la campana, a la mañana, al mediodía o a la tarde, es el momento de elevar el pensamiento a Dios y la Iglesia invita a rezar el Ángelus, aquella oración que nos recuerda la anunciación del ángel a María y la encarnación del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque desde Cristo nuestro tiempo y la historia están marcadas por la presencia de Cristo. Y ahora ese tiempo se abre a la eternidad. Por eso, queridos hermanos, celebremos la ascensión del Señor, porque en ella está nuestra victoria. Encendamos en el corazón de los niños el anhelo del cielo, pero de tal manera que vivamos aquí en la tierra comprometidos con la obra de Dios. Porque para llegar al cielo, Cristo pasó por la cruz, por la Pascua. No hemos de hacer menos nosotros, que celebramos en la ascensión del Señor la victoria de la humanidad en Cristo, porque Cristo, volviendo a su Padre, nos lleva consigo. Y que Dios los bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.